Querido Padre Dios, en esta hermosa hora, doy gracias, Señor, por su amor, por su bondad, por su benevolencia, porque sé, mi Dios, que usted extiende su brazo hacia los suyos y quiere traer paz, quietud, descanso, y que su majestad se manifieste, Señor, en este tiempo. Que su reino, Señor, sea establecido en nuestros corazones para cuando venga Cristo y nos levante con Él y vayamos a nuestras moradas eternas, Señor, en lo que sucede, todo lo que ha de suceder en la tierra, para pronto regresar con el Cordero y poder, mi Dios de los cielos, reinar con Él, juntamente con Él por 1000 años, y luego el juicio, Señor, para que reinemos para siempre. Dice su palabra, donde serán hechos cielos nuevos, tierra nueva. Porque lo primero, Señor, dejará de existir para que sea lo siguiente, Señor, que es en Él, el gobierno de Él, establecido, Señor, sobre todo el universo. Hoy, mi Dios, quiero que despeje nuestra mente, nuestro corazón, y nos haga entender la palabra que usted quiere que aprendamos, Señor, y entendamos. Que todo lo que quiera estorbar, Señor, el entendimiento de su verdad, tome lugar su presencia, Señor, y todo aquello, Señor, que es estorbo, sea usted quitándolo en su poder, Señor, en su magnífico poder, para que sus hijos, su iglesia, su cuerpo, se regocije, Señor, de que usted habla aún a nuestros corazones y a nuestras vidas. Padre, tome lugar en mis labios, tome lugar en las palabras que he de hablar en esta hora, para que sean sazonadas por usted, Señor, y sean ministradas a nuestra vida, que traigan ese ministrar, ese liberar y ese nuevo resucitar, Padre, por medio de usted. Gracias le doy, Señor, porque usted es bueno todo el tiempo y su justicia permanece para siempre. Así que tome lugar desde este momento, Señor, y empiece a ministrar nuestros corazones y nuestras vidas, y que podamos sentir su presencia misma, Señor, haciendo esa restauración y esa transformación que necesitamos muy dentro de nosotros. Padre, aquí estamos para honrarlo, para glorificarlo y para bendecir su santo nombre. Gracias, Señor, tome lugar, establezcase, Señor, en medio nuestro. Todo se lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Vamos a continuar con lo que Dios quiere que su pueblo, sus hijos, su cuerpo aprenda. Y vamos a abrir nuestra Biblia allí en Efesios capítulo 4, donde Dios nos habla. Hemos hablado de que en Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados y que desciendan de la presencia de Dios tiempos de reposo, de descanso, de refrigerio a nuestra alma. O sea que Dios quiere que usted y yo estemos en tiempos de refrigerio, que de su presencia esté descendiendo esa paz y ese gozo, pero nos manda anticipado que nos arrepintamos. ¿Y de qué de arrepentirse usted y de qué de arrepentirme yo? ¿Y de qué me voy a convertir o a qué me voy a convertir? Y dice que se han borrado nuestros pecados. ¿Cuál era nuestra manera de vivir anteriormente? Yo hablé acerca del bautismo en agua, lo que representa el bautismo en agua: muerte, sepultura y resurrección. Y yo quiero que recordemos un poquito para poder entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos y podamos crecer en Él. Porque no es simplemente decir: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, sino que después de eso se necesita desarrollarnos, se necesita tener un crecimiento, que es la conversión. Necesitamos convertirnos en Él, dejar de ser nosotros en nuestra vieja naturaleza y tomar la nueva naturaleza en Cristo Jesús. O sea que ya no soy yo,
sino que es Él yo convirtiéndome en Él, en su carácter, en su misma imagen, en su estado. Él quiere restaurar nuestro estado original, lo que Él había ideado en su corazón al hacer al hombre, al tomar el barro o el polvo o la tierra que Él tomó. Él quiso tomarlo y hacerlo a su misma imagen y a su misma semejanza y poner su espíritu de vida dentro de ese nuevo ser, un ser que no tuviera pecado, sino que ese ser fuera puro, limpio, y ese ser pudiera enseñorearse de todo lo que él había hecho. Entonces nosotros, a causa del pecado de la desobediencia, cambiamos nuestro carácter, cambiamos nuestra imagen a una imagen pecaminosa, a la cual Jesucristo, por medio de su muerte, por medio del sacrificio de la cruz, Él vino a que nosotros nos volvamos a establecer en Él, en el origen, en el nuevo origen, o en el origen primero que Él había creado en el huerto del Edén, pero con características de Él. Y dice Efesios en su cuarto capítulo y su versículo 1, nos habla de que ya nosotros aceptamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora debe de iniciar una nueva vida, una restauración. Y dice que tenemos que unirnos al cuerpo de Cristo. Muchos cambiamos lo que es el significado del bautismo del Espíritu. Y el Espíritu Santo vino a los suyos para integrarlos al cuerpo de Cristo. Pero el eje de ese cuerpo es Jesucristo, la cabeza, decía mi hija ayer. Es que el cuerpo, usted está hablando la cabeza. Entonces yo le decía, pero si el cuerpo está formado de 3 partes, y cuando yo quise explicar, caí en lo que había dicho, ya que el cuerpo es esta área. Yo le dije, cabeza, tronco y extremidades, pero el eje del cuerpo es Jesucristo. Entonces viene el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo recibimos y notamos que nuestra vida anterior era una vida no buena y queremos que nuestro ser sea transformado. Entonces le decimos, Señor, te recibo. Señor, te doy autoridad sobre mi vida. Entonces viene el Espíritu Santo y nos coloca en el cuerpo de Cristo, nos sumerge. Bautismo es sumergir, no es aspersión, es sumergir. Entonces, el bautismo del Espíritu es sumergirnos en aquel que dio su vida por usted y por mí. En ese cuerpo, quien lo activa es Él mismo a través de su Santo Espíritu. Y ese cuerpo está unificado por muchos miembros, pero que todos tenemos que llegar a una misma estatura, a la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesucristo. Eso es la conversión, convertirnos en Él. Entonces dice, por lo tanto, decía el apóstol Pablo en Efesios 4:1, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Él decía prisionero. O sea, cuando Él se empieza a convertir en mí, Vilma pasa a un lugar secundario donde el que toma autoridad es Él mismo. Y eso decía el apóstol Pablo, aunque Él se encontraba preso, así físicamente Él estaba preso, estaba encarcelado, pero también Él decía que se encontraba en alguien quien tomaba autoridad sobre Él y era Dios mismo. Dice, me gusta porque usted lee más adelante en el 5, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo.
No son muchos los bautismos, que es lo que le digo, el bautismo significa sumergir, meterse dentro de algo para tomar la adquisición de ese algo, para tomar la figura de ese algo. Eso es bautismo. Tomar la identidad de Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Entonces solo existe un bautismo en el agua, el bautismo de Jesús. Se dice el bautismo de Jesús porque existía el bautismo de Juan el Bautista. Entonces Pablo, para no dar tanto, decía, ya se bautizaron en el nombre de Jesús. O sea, en el bautismo que él había dejado allá, en los evangelios, en el evangelio de Mateo, en la gran comisión, cuando dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos uno en Él, porque es un solo Dios. Aquí mismo dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. No son muchos los padres ni muchos dioses, es uno, quien está sobre todos, en todos y vive en medio de todos. Es Dios mismo, uno solo, no hay muchos dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu hacen uno solo. Uno solo. Entonces nosotros tenemos que ser uno solo en Cristo. Tenemos que ya no ser nosotros en nuestra naturaleza vieja, y por eso yo les dije que el aspecto de el bautismo en el agua significaba de esta manera: la muerte se experimenta en la naturaleza del pecado y la carne, que antes de Cristo era la esencia de nuestras vidas. O sea que antes de nosotros recibir a Jesucristo, toda la esencia de nosotros radicaba en el pecado de nuestra carne. Entonces dice el apóstol Pablo, todo esto era la esencia del hombre y que ahora se revela en la medida que se conoce y se discierne la Escritura en nuestras vidas. Entonces nosotros, cuando empezamos a conocer y a discernir la verdad que es en Cristo Jesús, nosotros empezamos a tomar otra identidad. Y es la identidad de Cristo en nuestras vidas a través de su palabra. Y dice, entonces ahí es donde nosotros empezamos a morir a nosotros mismos, al pecado que se enseñoreaba de nuestras vidas, para que tome lugar lo que es la sepultura. Y dice que la sepultura es la obra que tiene que ser llevada a término con destrucción completa del yugo. En nuestra vida anterior, nuestra alma estaba poseída por un yugo, estaba subyugada al ego, al yo. Pero cuando yo le doy entrada a Dios en mi vida, ese yugo se pudre, mi yo, mi egoísmo. El egoísmo significa yo y solo yo, y nadie manda más que solo yo, y nadie puede hacer nada si no soy yo. Eso se llama ego. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, ese yugo de nuestro yo primero, yo hago esto, yo lo otro, se pudre bajo la disciplina del Espíritu Santo. Entonces dice, se destruye completamente ese yugo, se pudre completamente ese yugo que tenía nuestra alma subyugada por la disciplina del Espíritu en la vida de nosotros. Y entonces ocurre la tercera parte de nuestra vida, que se llama resurrección. Y la resurrección es la verdadera expresión de la vida de Dios, que no es compatible con nuestra carne. La resurrección ya no es compatible, ya no hace compatibilidad con los deseos de nuestra carne, con nuestra manera de vivir, ni con la vida del alma que expresa el hombre,
la cual se hace manifiesta con poder cuando el hombre en esencia se une a Cristo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros somos sepultados? Me gusta eso porque dice que en nuestra sepultura el ser humano sufre la humillación hasta lo más hondo. ¿Cuántas veces usted ha sido humillado y yo he sido humillada? Y a veces nos sentimos tan mal por tal humillación. Pero eso es necesario para nuestro crecimiento, porque en esa humillación que nos lleva hasta lo más hondo de nuestro ser, ¿a quién le ocurrió esto? Le ocurrió a Job. Job era rico, tenía posesiones, ahí dice, él era recto, perfecto, apartado del mal, pero no había experimentado la adversidad. Y es lo que quiero decirles hoy, que nuestro crecimiento viene a través de las adversidades que ocurren en nuestra vida. Y esas adversidades no son del todo para nosotros agradables, porque por eso dice que cuando nosotros sepultamos el pecado, le colocamos el sello al pecado donde le decimos ya no más. Cuando vamos a sepultar a un muerto, lo metemos en su fosa y sellamos esa fosa. Estamos diciendo no más, ya no más, ya no tienes más autoridad. Pero nosotros en Cristo resucitamos en Él, ya no en mi vida, sino en una novedad de vida que es en Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros seamos sepultados en la humillación hasta lo más hondo de nuestro ser, para poder experimentar la vida, disolviendo así hasta el último vínculo de nuestra conexión con la vida que proviene del alma. Vamos a disolver, vamos a desaparecer esa unidad, esa comunión que existía de nuestra alma con nuestro ser. Por eso se pudre el yugo en la sepultura. ¿Y por qué le digo? Entonces nosotros empezamos a pasar adversidades. ¿Y qué dice? Si nosotros leemos más adelante, ahí en Efesios dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida. O sea que hay una medida para cada uno. Conforme a la medida. Nos dieron dones. Dones no para que usted y yo nos enseñoreemos. Porque muchas veces nosotros nos hemos enseñoreado de los dones que Jesús dejó para nosotros, los dones ministeriales. Queremos humillar a otros cuando dice que nuestra naturaleza vieja fue consumida, se pudrió el yugo de la esclavitud de nuestro ego. Éramos esclavos de nuestro ego. Nos queríamos ser muy importantes ante los demás. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas, cuando Cristo subió al cielo, Él llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo, dio regalos, llevó lo que estaba cautivando, la muerte, el pecado, porque la mayor enfermedad del hombre es el pecado, que subyuga a todo ser humano. Entonces Jesucristo, cuando bajó a las partes más bajas, Él tomó esa cautividad y en esa cautividad Él dejó regalos conforme a la medida que Él quiso. Y Él dejó los dones que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Pero no lo dejó para que usted y yo hoy nos señoreáramos de los demás. Lo dejó ahí mismo, dice,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios son importantes para que nosotros nos perfeccionemos en Cristo. Y dice, y podamos edificar el cuerpo de Cristo. No para destrucción de la edificación del edificio de Cristo, sino para perfeccionarnos en Él. Y luego dice, hasta que todos, no dice para que tú seas mayor que otros o los demás, no. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea que lleguemos todos a la fe perfecta y conozcamos a Cristo, quien es el Hijo de Dios, y podamos llegar a ser como ese varón perfecto y lleguemos a una medida de la estatura, de la plenitud de la estatura de Cristo. Usted y yo somos llamados a llegar a la plenitud, llegar a la perfección, a la medida de Cristo. Cristo no fue orgulloso, y algo que me llamó la atención que dice que Él no se aferró a lo que Él tenía. Él era digno de toda alabanza y toda adoración, mas Él se despojó de esa gloria para venir y tomar el cuerpo de nosotros, un cuerpo de carne, un cuerpo de pecado, sin pecado porque Él no tuvo pecado, pero Él se hizo hombre. Él no se aferró a su realeza. Y nosotros nos aferramos tanto a un liderazgo, nos aferramos tanto a lo que podemos poseer, a las posesiones que tenemos. Cristo no. Él se despojó de sí mismo y tomó la semejanza de hombre y se humilló a sí mismo y fue a la muerte, y dice, y muerte de cruz. Y por lo tanto se humilló. Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor, y ante Él se doblará toda rodilla y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Él no se aferró. Y nosotros nos aferramos tanto a un liderazgo, cuando eso es un ministerio. Ministerio significa que yo soy servidora suya o suyo, porque a eso me llamó Dios, a ser una servidora de su reino, bajo el poder de Él, para que todos vayamos creciendo a la misma perfección de Él, a la misma estatura de Él, hasta que lleguemos a la plenitud del varón perfecto. Pero por eso acontecen tantas cosas en nuestra vida. Y sigamos ahí, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, sino que somos llevados por el Espíritu de Dios. Ya no por el hombre, no por lo que el hombre piensa, por lo que el hombre diga, por estrategias humanas, sino que somos llevados por estrategias espirituales, porque el que nos ha unido al cuerpo es el Espíritu de Dios. Y dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad que es en Cristo Jesús, que es en el amor de Él, crezcamos en todo, no en una sola forma, sino en todo. ¿Y qué dice ahí? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo, crezcamos en todo conocimiento de Cristo, de quien todo el cuerpo bien unido, para eso son los dones, para unificar al cuerpo de Cristo, donde todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente, no dice aisladamente, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, porque cada quien tiene su propia actividad, pero se unifican y se ayuda entre sí. No se destruye porque el cuerpo no puede destruirse, sino que el cuerpo necesita unificarse y desarrollarse, y eso solo es a través de la palabra, a través de la verdad, a través del Espíritu Santo de Dios que nos unifica día tras día en el cuerpo bendito de Dios. Dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Mi mano es para alcanzar, es para agarrar. Esa es su actividad, pero está unida a esta área que es mi brazo, porque solo la mano no podría alcanzar, y mi brazo está unificado a mi tronco, y mi tronco tiene su actividad como lo tiene mi brazo. Cada extremidad tiene su función, pero tiene que estar mutuamente unificada al cuerpo de Cristo. Mis piernas tienen su diferente actividad, su diferente obra, pero está mutuamente unida a mi tronco. Y en mi tronco, dentro de mi tronco, existen órganos como es mi corazón, como son mis pulmones. Mi corazón no puede trabajar sin mis pulmones. Mi corazón necesita que esté activado mis pulmones, y mis pulmones necesitan de esta nariz para que pueda respirar y pueda llegar el aire y pueda ser surtida en todo mi cuerpo. Mi corazón empieza a enviar la sangre que necesita mi cuerpo, pero no se desprende del cuerpo, sino que se apoyan mutuamente entre sí para que tenga el funcionamiento completo, donde la cabeza es Cristo Jesús, el motor de ese cuerpo es Cristo. ¿Quién motiva todo eso? ¿Quién unifica todo eso? El precioso y santo Espíritu que nos ha sido dejado para que nos restaure. Mi hermano, mi hermana, usted tiene quizás diferente función, como dice aquí. Usted tiene diferente actividad, tiene su propia actividad dentro del cuerpo de Cristo, pero usted necesita estar bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, ayudándonos mutuamente en lo que Dios requiere. Luego dice, si seguimos allí en Efesios, podemos llegar y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿En qué nos vamos a edificar nosotros si no es en el amor de Cristo? Usted y yo necesitamos hoy pasar por procesos para que podamos comprender la naturaleza de lo que es estar sumergidos en el cuerpo de Cristo, donde el que opera es el Espíritu Santo, dándonos la consistencia, dándonos la solidez y dándonos el desarrollo en ese cuerpo. O sea que tenemos que crecer en Él. Y Él es el que nos da la visión, Él es el que nos da la revelación, Él es el que nos inspira, Él es el que nos ilumina. Sin Él nosotros, esta palabra sería vana, sería muerta, pero es viva porque el Espíritu
que le da la iluminación, ilumina nuestro ser entero para que haya luz y en esa luz podamos entender las verdades divinas en Cristo Jesús. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, usted nos ha enseñado hoy que los dones ministeriales que nuestro Señor Jesucristo dejó no fue para vanagloria, porque en sí nosotros ya hemos muerto, Señor, a nuestro yo, a nuestro ego. Hemos sepultado, Señor, el yugo, Padre, la esclavitud que teníamos, el orgullo, Padre, de querer ser mayor que otros, y para darle lugar a la vida misma de Jesús en nosotros, y podamos vivir, Padre, unificados mutuamente, Señor, en un solo ser, en un solo pensamiento. Esa es la unanimidad, Señor, unidos. No solamente juntos, sino que unificados en el poder suyo. Gracias le doy, Señor, y le pido que esta palabra pueda traspasar nuestras mentes, nuestros corazones y nos haga entender, Padre, que tenemos que sumergirnos, dejarnos sumergir por el Espíritu Santo en esas aguas del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, le alabo y le glorifico por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y me les dé la revelación perfecta que Él quiere darnos a cada uno para que tengamos ese crecimiento en Cristo Jesús, ya no en nosotros. Ya nuestro yo fue sepultado, fue sellado. Por eso fuimos humillados hasta tomar esa vida que es en Él. Amén.